La tensión se respiraba en cada rincón de la casa de la reina, aunque nadie se atreviera a mencionarla. Desde hacía días, Pelayo observaba a Marta con esa mezcla de ansiedad contenida y miedo disimulado que solo los que esperan una decisión importante saben sostener. Él había sido claro, quería ser padre. No mañana, no dentro de unos años, sino ahora, en ese momento de sus vidas en el que la rutina se había instalado y solo un proyecto común podía romper el vacío de sus silencios. Pero Marta había callado, no por crueldad, sino por una guerra interna que aún no terminaba de ganar. No era solo el miedo al futuro, era también la sombra del pasado, de sus propias heridas familiares, de su sensación constante de no ser suficiente para otra vida que dependa de la suya. Esa mañana, mientras la luz se filtraba tímida por las cortinas del salón, Marta bajó las escaleras con paso lento pero decidido. Llevaba días pensando cada palabra, ensayando cada mirada, pero cuando vio a Pelayo en la cocina, sentado frente a una taza de café ya frío, todo el discurso se le borró de golpe. Lo único que pudo decir, con la voz entrecortada, fue, sí. Pelayo alzó la mirada, tardó unos segundos en entender. Sí, ¿qué?, preguntó, temiendo hacerse ilusiones. Sí a ser padres, repitió ella. Y entonces, como si todo el aire del mundo hubiera vuelto a entrar en sus pulmones, Pelayo se levantó y la abrazó. No fue un abrazo de júbilo inmediato, sino uno largo, lento, lleno de gratitud. Porque sabía que ese sí no venía del entusiasmo, sino de una decisión profunda, meditada, incluso dolorosa. Y por eso valía más que cualquier grito de alegría. Mientras tanto, en el dispensario, Begoña permanecía en observación, aunque las heridas del cuerpo eran menos dolorosas que las del alma. El violento robo había dejado huellas físicas visibles, pero también había removido algo más íntimo, más complejo, su capacidad de empatía. Contra todo pronóstico, Begoña no sentía odio por el ladrón. Lo que sentía era compasión. En medio del caos, había visto en sus ojos algo más que codicia o violencia. Había visto miedo, desesperación. Algo que, en cierto modo, no le era ajeno. Andrés, al enterarse del incidente, corrió al dispensario. No lo pensó, solo quería verla, saber que estaba bien. Y cuando la tuvo frente a frente, le tomó la mano sin decir una palabra. Porque a veces, cuando el miedo ha pasado, el silencio es el único lenguaje que consuela. Pero fue en ese mismo silencio donde Begoña le confesó su intención de retirar la denuncia. Andrés la miró incrédulo. ¿Estás hablando en serio?, preguntó. Ella asintió. No justifico lo que hizo, pero creo que ya tiene suficiente castigo con su vida. Andrés no respondió enseguida. Por dentro, se debatía entre el impulso de protegerla y el respeto por su decisión. Al final, solo pudo decir, eres mejor persona de lo que crees. Pero lo que no dijo, lo que ni siquiera se permitió pensar, fue cuánto admiraba esa capacidad de perdonar que él nunca había tenido del todo. Justo en ese momento, en el laboratorio, Gabriel abría con sigilo la puerta del despacho de Cristina. En sus manos llevaba las llaves que había sustraído de su bolso unas horas antes, aprovechando un descuido. Nadie sospechaba todavía lo que tramaba. Nadie se imaginaba que aquel joven de modales suaves escondía una ambición turbia, alimentada por secretos que aún estaban por revelarse. El laboratorio no era solo un lugar de trabajo para él, era una fuente de poder. Y Cristina, sin saberlo, se había convertido en un obstáculo. Pero la jugada de Gabriel estaba a punto de volverse en su contra. Esa misma tarde, Cristina, visiblemente alterada, fue a ver a Irene. No podía seguir callando. Le he besado, confesó sin rodeos. Irene, desconcertada, intentó buscar el contexto. ¿A quién?, preguntó, aunque en el fondo ya lo intuía. A Gabriel, respondió Cristina. Y entonces, el aire pareció espesarse entre ellas. Irene, con esa mirada que mezcla juicio y ternura, le dijo, ¿estás segura de que eso es lo que sientes? ¿O es lo que quieres sentir? Cristina no supo qué responder, porque la verdad era que no lo sabía. Y en ese vacío de certezas, Gabriel tejía sus hilos, con una destreza que nadie esperaba de él. Poco después, en casa de Marta, Fina había ido a visitarla. Habían pasado muchos días desde que hablaron a fondo, pero Fina necesitaba compartir algo que no podía seguir guardando. Sentadas en el porche, con una taza de té entre las manos, Fina bajó la mirada y murmuró, «Tengo miedo». Marta la observó, sin interrumpir. Miedo de no ser suficiente, de no saber cuidar, de fallar. Por primera vez, Marta no respondió con un consejo, ni con una frase hecha. Simplemente la escuchó, y en ese acto,
Fina encontró algo más valioso que cualquier palabra: validación. Theo me ha ayudado a creer que puedo, añadió después de unos segundos. Y tú también, aunque no lo sepas. Marta sonrió. Entonces estás más cerca de ser madre de lo que crees. Y sin saberlo, ambas mujeres estaban, cada una a su modo, dando un paso hacia la maternidad. Una desde la elección consciente, la otra desde la aceptación del amor propio. Pero no todos los pasos hacia adelante vienen sin resistencia. A la misma hora en que Fina encontraba alivio en su confesión, Joaquín se revolvía en el despacho de la fábrica, nervioso y ausente. Desde aquella última conversación con Damián, no conseguía dormir tranquilo. Había algo en las palabras de su suegro que lo incomodaba. No fue una amenaza directa, ni siquiera un reproche abierto, pero sí una advertencia velada, cargada de significado. Recuerda, Joaquín, que en esta familia el silencio es tan mortal como la traición. Aquella frase le había calado hasta los huesos, porque él sabía, o más bien temía, que Damián intuía lo que estaba tramando. No con certeza, pero sí con instinto. Y en una familia como la suya, el instinto era un arma afilada. Mientras tanto, en casa de Claudia, Raúl tomaba una decisión que lo cambiaría todo. Frente a la mirada atónita de la joven, le anunció que dejaría la colonia. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos delataban una tormenta interior. Claudia no entendía nada. ¿Por qué ahora? ¿Por qué así?, preguntaba una y otra vez. Pero Raúl, con voz firme, solo dijo: es lo mejor. En realidad, no era por la fábrica ni por don Pedro, como le hizo creer. Era por María, porque desde que Andrés lo enfrentó con la sospecha de que su repentina huida tenía nombre y apellido, Raúl había empezado a dudar. María había negado todo, claro, con esa frialdad suya, esa habilidad para disimular el temblor bajo la voz. Pero Raúl conocía su mirada, y algo en ella había cambiado. Por otro lado, Luz celebraba su reciente triunfo académico. Había aprobado el examen, ya era oficialmente doctora. Su emoción era auténtica, y Damián, por primera vez en semanas, sonrió de verdad al abrazarla. Eres un orgullo para esta familia, le dijo, y sus palabras no sonaban vacías. Pero el orgullo venía acompañado de una inquietud. Desde que Luz compartió con Luis sus dudas sobre la maternidad, el tema había vuelto a instalarse entre ellos como una presencia incómoda. Luis lo entendía, o al menos lo intentaba, pero no podía evitar sentir que esa vacilación era también una forma de rechazo hacia el futuro que él imaginaba. Y en silencio, se preguntaba: ¿y si ella nunca quiere ser madre? En la oficina de la fábrica, don Pedro estaba en su elemento, dando órdenes, haciendo llamadas, exigiendo justicia. Para él, el robo al dispensario no era solo un crimen, era un ataque directo a su autoridad. Y no podía permitirlo. Su postura era clara. El ladrón debía pagar con todo el peso de la ley. Ni una concesión, ni una lágrima. Pero Begoña pensaba diferente. Desde su cama, con el cuerpo herido pero el espíritu intacto, pidió a su abogado que iniciara el proceso para retirar la denuncia. La noticia llegó a don Pedro como un jarro de agua fría. ¿Cómo puede tener compasión por quien casi la mata?, bramó ante Andrés, que no supo cómo responder, porque en el fondo, él también empezaba a entender esa lógica extraña del perdón. Al otro lado del pueblo, en el laboratorio, Gabriel abría cajones, revisaba documentos, copiaba información en un cuaderno de notas. Lo hacía con precisión quirúrgica, como quien sabe exactamente lo que busca. Cada frasco, cada archivo, cada papel era inspeccionado con atención. Y aunque en apariencia su interés podía parecer profesional, había en sus movimientos algo más oscuro. Una intención que iba más allá del conocimiento. Cristina, al volver, notó que algo no cuadraba. El orden habitual de sus cosas estaba alterado por milímetros, lo suficiente para que solo una mirada atenta, la suya, pudiera detectarlo. Y entonces supo que Gabriel había estado allí, y que su beso, lejos de ser un paso hacia algo sincero, quizás había sido una distracción. No lo confrontó de inmediato. Prefirió observar, esperar, saber hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Pero por dentro, el desengaño comenzaba a instalarse como una espina. Y por primera vez desde hacía mucho, Cristina se sintió vulnerable. Poco después, Irene volvió a verla. Y esta vez fue ella quien trajo una confesión. Creo que estás metiéndote en algo peligroso, le dijo. Y no hablo del laboratorio. Cristina la miró en silencio. No negó nada, porque la verdad era que sí. Sabía que había jugado con fuego. Y que si Gabriel tenía motivos ocultos, ella lo había alimentado sin querer. No sé si quiero descubrir lo que hay detrás, confesó.
Irene, firme, respondió. Entonces será peor cuando lo haga él por ti. La tensión se palpaba también en casa de los Merino. Joaquín, aún agitado, volvía a casa y se encontraba con Gemma y Teo en el salón. El niño había dibujado una casa con árboles, un perro y una figura femenina que sostenía un bebé. ¿Quién es ella?, preguntó Joaquín. Teo, inocente, respondió. Es Fina. Dice que un día quiere ser mamá. Joaquín sonrió, pero su mente estaba en otra parte. Recordaba una conversación lejana con Fina, cuando ella le confesó que no se sentía capaz. Que temía no estar hecha para ello. Pero ahora, algo había cambiado. Mientras tanto, Fina regresaba a casa con un brillo diferente en la mirada. Sentía que algo se había desbloqueado dentro de ella. Gracias a Teo, gracias a Marta, gracias a sí misma, por atreverse a mirar de frente sus miedos. Entró en su habitación, se sentó frente al espejo y murmuró, quizás sí puedo. No lo dijo con soberbia, lo dijo como una mujer que empieza a creerse capaz de merecer amor. Y así, entre decisiones inesperadas, confesiones a media voz y planes que se tejen en las sombras, el día en sueños de libertad avanzaba sin pausa, empujando a cada personaje a su límite. Algunos, como Marta, decidían desde el amor, otros, como Gabriel, desde la ambición. Pero todos, sin excepción, estaban cambiando. Porque en ese pueblo donde nada parece definitivo, incluso el silencio tiene su forma de gritar. Mientras tanto, en una esquina solitaria de la fábrica, Claudia discutía con don Pedro. Su tono era respetuoso, pero su mirada no dejaba lugar a dudas. Estaba dispuesta a pelear por Raúl. Le has juzgado demasiado pronto. No es como los otros. Ha trabajado más que cualquiera, ha dado la cara cuando otros se escondían. Merece una segunda oportunidad. Don Pedro, acostumbrado a tener la última palabra, frunció el ceño, molesto ante la osadía de la joven. Pero algo en su discurso, quizás la firmeza con la que lo decía, le hizo dudar. Claudia no era solo una vecina más, era alguien que, pese a su juventud, sabía lo que valía. Lo pensaré, dijo al final, y aunque sus palabras no sonaban del todo sinceras, Claudia lo tomó como una victoria. Porque en ese mundo de hombres, cada espacio ganado costaba una guerra. Raúl, por su parte, no sabía nada de esa conversación. Había comenzado a empacar sus cosas, con la resignación de quien abandona algo a medio construir. La noticia ya se había filtrado en la colonia, y las miradas lo seguían por donde pasaba. Algunos con pena, otros con alivio. Solo Claudia le ofrecía una sonrisa sincera. ¿Y si te quedas un día más?, le propuso. Raúl la miró, con ternura y dolor a la vez. ¿Y si quedarme complica más las cosas? Claudia bajó la vista. No tenía respuesta para eso. A la misma hora, en casa de Marta y Pelayo, el ambiente había cambiado. Desde el momento en que Marta aceptó la propuesta de ser madre, algo se había desbloqueado entre ellos. Las conversaciones fluían con más naturalidad, los silencios ya no eran muros, sino pausas. Pero también comenzaron a surgir las dudas. Marta, que llevaba años sin hablar de niños, de pañales, de cunitas, comenzó a preguntarse si realmente estaba preparada. Y Pelayo, aunque feliz, no pudo evitar notar ese leve temblor en sus manos cuando ella acariciaba una revista de maternidad. No tenemos que hacerlo mañana, le dijo una noche. Solo quería saber si lo soñamos juntos. Y Marta, emocionada, susurró. Siempre soñé contigo. Solo que tardé en darme cuenta. Esa misma noche, Cristina encontró el valor para enfrentarse a Gabriel. Lo esperó fuera del laboratorio, sabiendo que él nunca salía por la puerta principal. Cuando lo vio aparecer, su rostro se tensó. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó sin rodeos. Gabriel, sorprendido, fingió no entender. ¿El qué? Cristina lo miró con una mezcla de decepción y rabia. Entraste en mi despacho, robaste las llaves, no sé qué estás buscando, pero no me uses para conseguirlo. Gabriel la observó unos segundos. Luego, en lugar de negarlo, murmuró. Tú también tienes secretos, Cristina. Y se fue, dejó atrás la frase como una cuchilla, clavada entre las costillas. Cristina se quedó allí, paralizada, intentando descifrar si lo que sentía era miedo o simplemente la amarga confirmación de haber sido traicionada. Poco después, en casa de los de la reina, Damián y Luz compartían una copa de vino. Ella acababa de mostrarle con orgullo su título de doctora, y él lo miraba como si fuera un trofeo ganado con sudor. Nunca dudé de ti, le dijo. Pero Luz no sonreía, había algo en sus ojos que inquietaba a su padre. ¿Qué pasa?, preguntó. Luz dudó unos segundos.
¿Te has arrepentido alguna vez de tenernos? Damián frunció el ceño, confundido. ¿Por qué preguntas eso? Ella bajó la mirada. A veces siento que no seré una buena madre, que no tengo esa fibra. Damián, por primera vez, no supo qué decir, porque entendía lo que significaba esa duda, y porque, en algún rincón de su alma, él también se había hecho esa pregunta en el pasado. Luis, desde la puerta entreabierta, escuchó parte de la conversación. No dijo nada, pero esa noche, en la cama, abrazó a Luz con más fuerza de la habitual. No quiero presionarte, murmuró. Solo quiero estar contigo, tengas los hijos que tengas, o no tengas ninguno. Y ella, por primera vez en semanas, durmió tranquila. A la mañana siguiente, don Pedro se reunió con Damián para discutir el aniversario número 25 de la Banda de la Reina. Luis había tenido una idea brillante para celebrarlo, pero necesitaban el respaldo del patriarca. Damián, aún conmovido por la conversación con Luz, accedió sin muchas objeciones. Celebraremos la familia, lo que hemos construido, pero que no sea solo fachada, que se sienta de verdad. Don Pedro, poco acostumbrado a los matices emocionales, se limitó a asentir. Pero dentro de él, algo se removía, porque sabía que había muchas grietas bajo esa fachada. Mientras tanto, Gabriel seguía su plan, no con prisas, sino con astucia. Observaba, escuchaba, y poco a poco, tejía una red que aún nadie entendía del todo. Solo Cristina empezaba a sospechar, y en esa sospecha, se volvía más fuerte. Por su parte, Marta recibía la visita de Fina una vez más. Esta vez, la conversación giraba en torno a los miedos compartidos. A veces me cuesta respirar de solo pensar en la responsabilidad, confesó Marta. Y eso que aún no tengo el bebé. Fina rió con dulzura. Yo no tengo pareja, ni planes, pero anoche soñé que sostenía a un niño, y no me sentí asustada. Me sentí viva. Marta la miró con ternura. Quizás es eso, no se trata de estar listas, se trata de querer intentarlo. Y entre risas, se dieron cuenta de que estaban hablando como dos mujeres que, por fin, se permitían desear sin culpa. Esa noche, cada personaje de Sueños de Libertad parecía encontrarse frente a un umbral. Algunos, como Marta y Fina, lo cruzaban con esperanza. Otros, como Gabriel, con intenciones oscuras. Y otros, como Cristina, con heridas que aún no terminaban de cerrarse. Pero todos, sin excepción, sabían que lo que venía después no podía ser como antes. Porque una vez se elige avanzar, ya no hay vuelta atrás. La mañana siguiente amaneció más luminosa de lo habitual, como si el pueblo entero respirara un instante de paz antes de que todo volviera a temblar. En casa de los de la Reina, Marta se levantó antes que Pelayo. Se quedó largo rato sentada en la cocina, observando el vapor subir desde su taza de café. No pensaba en nombres, en cunas, ni en futuros perfectos. Pensaba en esa calma, en la posibilidad de tener algo parecido a una vida completa. Sabía que decir sí a la maternidad no borraba sus cicatrices, pero por primera vez no deseaba esconderlas. Quería ser madre no para demostrar nada, sino porque lo sentía. No con euforia, con madurez. Pelayo entró en la cocina sin hacer ruido. Se le notaba feliz, pero también cauto. No quería presionar, ni forzar gestos que aún no estaban listos. Cuando la besó en la frente, Marta le sostuvo la mirada y le dijo, «He pensado en nombres». Y él, conteniendo la emoción, respondió, «Entonces yo pensaré en cuentos». Porque en ese hogar, finalmente, la esperanza tenía voz. Mientras tanto, en el barrio obrero, Begoña caminaba con paso lento hacia el dispensario. Todavía cojeaba un poco, pero se negaba a quedarse en casa. El ambiente estaba tenso. Algunas miradas la juzgaban en silencio por querer retirar la denuncia. Otras simplemente no entendían. Pero ella no necesitaba que nadie la entendiera. La noche anterior, había soñado con el rostro del ladrón. No en el momento del ataque, sino cuando cayó de rodillas y le pidió perdón. Ese rostro se le quedó grabado. Y en esa fragilidad, ella había visto algo humano. Algo que no podía dejar morir tras los barrotes. Cuando llegó, fue recibida con frialdad. La jefa del dispensario, con gesto rígido, le dijo, «Entiendo tus razones, pero no las comparto». Begoña no se ofendió con acento agudo. Solo respondió, «Tampoco yo comparto todas las suyas, pero no por eso dejo de respetarlas». Y en ese instante, se sintió más fuerte que nunca. En el otro extremo del pueblo, Gabriel volvía a moverse con una precisión casi quirúrgica. Cada paso suyo parecía calculado. No hablaba mucho, pero escuchaba todo.
Y mientras Cristina trataba de recomponer los fragmentos de lo que alguna vez creyó que era una relación naciente, él tejía en silencio su estrategia. Nadie sabía qué pretendía exactamente, pero todos empezaban a sentir que algo no encajaba. Cristina, sobre todo. Esa tarde, lo vio salir de la fábrica más tarde de lo habitual. Lo siguió a distancia, sin saber muy bien por qué. Lo vio detenerse en una cabina telefónica antigua, casi en desuso, y hacer una llamada. No alcanzó a oír lo que decía, pero vio su rostro. Y era un rostro que ya no le era familiar. Era el de alguien que tiene un plan, uno que no piensa compartir. Cristina volvió a casa con un nudo en el pecho. Se sentía ingenua, vulnerable, pero también decidida. No dejaría que la usaran de nuevo. Al día siguiente, entró a su despacho y cambió todas las cerraduras. Cuando Gabriel llegó, encontró la puerta cerrada con llave. Golpeó una vez, dos. Cristina salió y lo miró de frente. Ahora las reglas las pongo yo. No dijo más, no necesitaba hacerlo. En casa de Fina, la sensación era distinta. Había paz, una paz nueva, tejida a base de pequeñas decisiones valientes. Esa mañana, al levantarse, encontró en su mesa de noche un dibujo de Teo. Ella, él y un perrito. Y debajo, escrito con letras torpes pero dulces: tú serías la mejor mamá. Fina no pudo evitar llorar. No de tristeza, de gratitud, porque a veces, un niño ve lo que uno no se atreve a reconocer. Decidió ir a casa de Joaquín para agradecerle por permitir que su hijo le diera tanto sin pedir nada a cambio. Gemma la recibió con una sonrisa cálida. Está en el jardín, dijo. Fina lo encontró allí, podando unas plantas. Cuando él la vio, sonrió. Y sin que ella dijera palabra, Joaquín comentó: Teo no se equivoca. Fina rió entre lágrimas, y en ese jardín, donde la vida parecía más simple, los miedos de ambos encontraron un lugar para descansar. Mientras tanto, en casa de don Pedro, Claudia esperaba respuesta. Había sido valiente al pedirle que contratara a Raúl, pero ahora temía haber cruzado una línea. El patriarca la hizo pasar al despacho. Le ofreció asiento. Luego, sin rodeos, dijo: no me fío de él. Pero me fío de ti. Claudia parpadeó, sorprendida. Eso significa. Don Pedro asintió. Tiene una semana de prueba. Ni un día más. Claudia sonrió, y en ese momento, comprendió que la confianza, como el amor, también se gana a fuerza de insistir. Raúl recibió la noticia en el andén, justo cuando iba a subir al autobús. Claudia llegó corriendo, sin aliento. No te vayas, te han dado otra oportunidad. Raúl la miró como si no entendiera. Luego, bajó la maleta y sonrió. No dijo nada, solo la abrazó, y en ese gesto, se quedaron todas las palabras. En el otro extremo del pueblo, don Pedro observaba la escena desde su ventana. No sonreía, no aprobaba, pero tampoco intervenía. Por primera vez, había cedido. Y aunque no lo admitiría nunca, esa decisión le pesaba menos de lo que temía. Al caer la noche, cada rincón del pueblo parecía haberse reconfigurado. Marta y Pelayo miraban nombres en un libro antiguo. Fina dormía abrazada al dibujo de Teo. Claudia y Raúl caminaban de regreso al barrio, de la mano. Y Begoña, sola en su habitación, escribía una carta. No al ladrón, a sí misma. Una carta donde se perdonaba por haber tenido miedo, por haber dudado, por haberse sentido rota. Y al final, escribió: hoy decidí ser fuerte. Pero no para vengarme, para sanar. Y esa palabra, sanar, era quizás el verdadero motor oculto de todas las historias que se cruzaban en sueños de libertad. Porque en un mundo donde tantos callan, quien se atreve a decir, perdono, sí, o incluso, me equivoqué, se convierte, sin saberlo, en héroe. Justo en ese momento, el cielo se cubrió de nubes, y una suave lluvia comenzó a caer sobre el pueblo. No era una tormenta, sino una llovizna lenta, persistente, como esas que limpian el aire y obligan a cada alma a recogerse un poco más dentro de sí. En casa de los Merino, Luz contemplaba el jardín desde la ventana. Luis se acercó con una manta y la arropó sin decir nada. ¿Tienes miedo de que cambie de opinión?, preguntó ella, sin girarse. Luis dudó. Tengo miedo de que lo hagas por mí. Luz suspiró. Lo haré por nosotros, si algún día lo hago. Pero mientras tanto, déjame encontrarme. Y Luis asintió, porque amar también es saber esperar. En el laboratorio, Cristina escribía un informe mientras intentaba no pensar en Gabriel. Pero era inútil, su presencia se le metía bajo la piel como un frío persistente. Recordó cada palabra, cada gesto, cada silencio sospechoso. ¿Qué buscaba realmente?, se preguntaba, y lo peor era que no tenía respuestas.
solo intuiciones, y eso la volvía vulnerable. Aún así, decidió mantenerse firme. Había aprendido que una mujer que defiende sus límites no pierde, aunque le rompan el corazón. Mientras tanto, Gabriel, desde un rincón apartado de la colonia, hablaba con alguien por teléfono. Nadie sabía con quién, pero sus palabras eran inquietantes. Ella ya sospecha. Pero aún no sabe todo. Solo necesito un poco más de tiempo. Y colgó. Luego, guardó en su mochila un sobre con documentos y se fue por un camino poco transitado. Sus ojos no mostraban remordimiento, solo estrategia. En casa de los de la reina, Damián hojeaba un viejo álbum de fotos. En una de ellas, Marta aparecía de niña, en los brazos de Catalina. Pelayo, sentado a su lado, le preguntó, ¿cómo era de pequeña? Damián sonrió, valiente, a su manera. Luego cerró el álbum y le dijo, cuídala, no por ser mi hija, por ser ella. Y Pelayo, con humildad, respondió, lo intento. Cada día, Marta los observaba desde la puerta, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba rodeada de hombres que no querían salvarla, sino caminar a su lado. Fina, por su parte, preparaba una pequeña caja con dibujos, cartas y objetos simbólicos. No era para nadie en particular, era para ella misma, para recordarse que había sobrevivido a sus propios miedos. Cuando Teo entró corriendo con un juguete roto, Fina lo miró y dijo, ¿quieres que lo reparemos juntos? Y el niño asintió con entusiasmo. Ese, juntos, era todo lo que ella necesitaba. Raúl y Claudia paseaban bajo la lluvia, sin paraguas. Reían como niños. En un momento, él se detuvo y le dijo, no sé si esta vez lo haré bien. Pero quiero intentarlo. Claudia lo besó en la mejilla. Yo tampoco lo sé, pero aquí estamos. Y siguieron caminando, como si cada gota de lluvia lavara un trozo del pasado. Begoña visitó el juzgado esa tarde. Entregó el documento con su renuncia formal a la denuncia. El funcionario le preguntó, ¿está segura? Y ella, con la frente en alto, dijo, más que nunca. Al salir, respiró hondo. Por primera vez, no sintió culpa. Sintió libertad, la suya. Y en lo alto del pueblo, donde las calles se volvían más estrechas, Joaquín se encontró con Damián. No estaba planeado, solo ocurrió. Se miraron unos segundos. Luego, Damián habló. ¿Has tomado una decisión? Joaquín asintió. No quiero ser como tú. Pero quiero tu respeto. Damián sonrió, enigmático. Entonces actúa como un hombre. Y se fue. Joaquín no se sintió ofendido. Se sintió retado. Y eso, de algún modo, lo impulsó. Al anochecer, Marta y Pelayo estaban sentados en el sofá, con una lista de nombres sobre la mesa. Marta se recostó sobre su hombro y dijo, no sé si seré la madre perfecta. Pelayo le acarició el cabello. Pero serás nuestra madre, la que nuestro hijo conocerá. Y eso basta. Fuera, la lluvia seguía cayendo. Dentro, el fuego de la chimenea crepitaba suave. Y el amor, ese que se construye con dudas y certezas por igual, encontraba un nuevo refugio. La última escena fue breve, pero poderosa. Fina, antes de dormir, escribió en su diario, hoy sentí miedo. Y decidí avanzar igual. Quizás eso sea el verdadero coraje. Cerró el cuaderno, apagó la luz, y sonrió. Porque en sueños de libertad, no siempre hay finales felices, pero sí